discusión, para lo cual, así como el día de ayer, invitaríamos a todos los ponentes que participaron el día de hoy a que pasen al frente. Alés, Ben. Si son tan amables, ya tenemos aquí al último Amador ponente, Terán, Andrés, Matías, Marcelo, Gloribel. Clemente Punce disculpa, se tuvo que regresar a México a una reunión con el subsecretario. Y mientras se hace el montaje, vamos a aprovechar. Humberto Ibarrola, ¿está por ahí Humberto? Bueno, mientras se está haciendo el montaje, para los que van a la visita de mañana, aquí van a proyectar el programa. Vamos a salir del Hotel Gama a las 7 de la mañana. De hecho, ahí está el programa. La idea es estar allá en el sitio de la obra a las 9:30. De hecho, el recorrido va a terminar alrededor de la 1 y nos estaremos regresando. Los autobuses estarán regresando alrededor de las 14 horas de Isla Guada. Estaremos por aquí alrededor de las 6 de la tarde. Los que vayan directamente al aeropuerto, como nos queda de paso, se podría dejar a la gente en el aeropuerto. Entonces, favor de llevar su maleta, hacer su check-out del hotel, y en el autobuses habrá capacidad y podríamos pasar al aeropuerto directamente. Hay varios que toman el vuelo de las 8 de la noche. Una cosa importante, hay que llevar zapatos de trabajo y nada más. Allá nos van a proporcionar equipo de seguridad. Adelante, Luis. Ok, falta el ingeniero Humberto Ibarrola, ¿no se encuentra por ahí Humberto? Ya se debe haber retirado, no sé. Bueno, ok, iniciamos. Quiero agradecer. ¿Qué pasó, Amado? ¿Está bien? Ok. Bueno, agradecemos su exposición para el día de hoy. Iniciamos el foro de discusión. Es abierto al público y a ustedes mismos para que le pregunten a otros expositores. No sé si había ya algunas preguntas en el público para cualquiera de nuestros expositores. A ver, las señoritas. Sí, por favor. ¿Alguien hacer una pregunta? Bueno, iniciamos. Yo le tengo una pregunta a Marcelo. ¿Ya? Hay una pregunta. Doctor, esto podría ser muy... Acércate al micrófono. Podría ser muy básico, a lo mejor irrelevante, pero yo soy inspectora de puentes y realmente hay ocasiones en que es imposible hacer una inspección buena porque no tengo acceso a todos los lugares del puente. ¿Se ha considerado por alguien yo sé que en Japón hay le llaman pasos de gato, donde está abajo del puente y se puede hacer la inspección perfecta? En México no hay nada. ¿Se ha considerado algo, normativa, alguna cosa? Sí, bueno, si quieres le paso la palabra a Scott y a Marcelo para dar su opinión sobre esta pregunta. Scott, you're first. Eso es para que den una opinión, porque tenemos la deficiencia en México y hay unas experiencias en Chile para las inspecciones de puentes, y vimos con Scott también lo que se puede hacer, lo que se hace en Estados Unidos para inspecciones de puentes. Bueno, hay la experiencia también de Noruega. A ver, Marcelo. Bueno, la misma deficiencia que planteas tú la tenemos en Chile, y en función de eso, al menos la política actual de la Dirección de Vialidad desde un tiempo a esta parte ha sido esa brecha, tratar de disminuirla. Partimos con este camión de inspección que lo adquirimos el año 2011 a raíz del terremoto. Lamentablemente para nosotros los terremotos nos dejan lecciones aprendidas, y una de las lecciones aprendidas fue esa, que no teníamos facilidades de inspección, que le llamamos nosotros. Vino el terremoto, obviamente la autoridad política se preocupa del tema y nos da recursos para comprar este camión.
Lamentablemente al día de hoy el camión no da abasto para todos los puentes que tenemos, pero ya obviamente está en plan de empezar a adquirir nuevos elementos para eso. Además, lo que estamos haciendo a través de convenios con universidades, empezar a estudiar qué elementos podemos adquirir para complementar estas inspecciones y facilitar estas inspecciones. Pero de momento los pasos concretos que hemos dado es adquirir ese camión de inspección, trabajar en este sistema de gestión de mantenimiento y en función de las nuevas necesidades que vayan adquiriendo, empezar a adquirir nuevas cosas para complementar esto. Okay. Scott, tu opinión sobre la inspección de los puentes en Estados Unidos, ¿qué sistema usan para la inspeccionabilidad? Most states have inspection access equipment, as the trucks, as we were talking about. Also, we are studying drones to get access. So we've done that on several of our bridges for access equipment areas that we can't get to. So we do that as well. Okay. Yo quisiera comentar algo. El trabajo del Comité Técnico de Puentes de la PIAR, el TCD3, justamente en este cuatrienio, el tema es Inspectionability Maintenance for the Bridges. Justamente hemos detectado, y es el plan de trabajo que se tiene este comité, en que hemos detectado que en muchos países, al momento de hacer el proyecto, no consideran la inspeccionabilidad. No inspeccionan, no dejan los espacios para gateos futuros, para mantenimiento, para inspección. Y dos muy buenos ejemplos son Corea y China, que nos han enseñado que desde un inicio, desde el proyecto, consideran la inspeccionabilidad. ¿Qué quiere decir? Que dejan caseta para el inspector, que dejan estacionamiento para el inspector, que consideran las escaleras para bajar a los estribos, las rampas, las pasarelas con seguridad en todas las pilas y la accesibilidad a inspeccionar todos los apoyos y todos los elementos que son reemplazables en una estructura y el mantenimiento anual y plurianual. Y eso provoca una pregunta a Sven. Sven, can you hear me, Sven? Yes, yes. ¿Cuál es la inspeccionalidad que están considerando en el puente Chacao? ¿Cómo van a inspeccionar los pilones por el interior? ¿Cómo van a inspeccionar la cimentación? ¿Cómo van a inspeccionar el tablero? Los cables suspendidos, las péndulas. Me imagino que están considerando dentro de su proyecto, que ya vas a entregar el mes que entra, en mayo creo, ¿sí? Si está el proyecto y el manual de mantenimiento y de inspección del puente Chacao tan importante. Yes, there's a lot of equipment for designed for the Chacao Bridge to be able to access for inspection maintenance. The contract specifies that everything is should be reachable within an arm's length. That's half a meter or something. So there's inspection wagons, there's wagons traveling the main cable that you can lower yourself down to the hangars. There's access everywhere into the towers, etc., etc. But of course, there's also equipment cast in for rope climbing. So that's really popular in my country. I have 15 engineers that love rock climbing, and they want to do bridge inspections all the time. Okay. ¿Y tú, Álvaro? ¿Lo consideraron en la unidad? Es buena pregunta. Pues mira, Luis, hemos estado estudiando y tenemos ahorita un proyecto preliminar para lo que comentaba de la futura línea del acueducto. Entonces pudiéramos trabajar, y creo que sería buen momento en que en esa misma estructura pudiera servir también para poder tener alguna pasarela para poder inspeccionar el puente, independientemente de lo que se pueda hacer por la vía marítima. Pero sí, es una realidad que habría que
pensar en eso, ¿no? Sucede como muchas obras que la terminamos, la construimos y luego no hay para mantenerla. Entonces hay que pensar en eso, desde luego. Sí, está por ahí el otro micrófono, a ver, Marcelo. Y luego le vamos a dar la palabra a Goribel. Está construyendo un puente tan importante en Panamá. Nos comentaba que la corrosión es de las zonas más críticas en el mundo, la segunda. Entonces, ahorita que después de Marcelo, que nos diga cómo van a inspeccionar, cómo van a mantener el tercer puente del canal y qué es lo que están pensando. Quería complementar lo del proyecto Chacao, de la importancia que en este caso el diseñador genere lo que es el plan de mantenimiento, y el Chacao está considerando un sistema de deshumidificación, es decir, al interior del tablero la idea es mantener una humedad relativa alrededor del 40%, con el objeto de minimizar lo que es la corrosión interna del tablero y transmitir, tener conductos hacia el cable principal, cosa de que en el interior del cable principal también asegurar de que haya esa humedad relativa. Y como les digo, la importancia de desde el diseño se empieza a pensar en la construcción y en el mantenimiento. Sí, bueno, el contratista tiene, parte de sus requisitos es hacer un manual de inspección y mantenimiento. También toma en cuenta un camión de inspección. A su vez, ya se han empezado a instalar algunos sensores, pero se pretende instalar un completo sistema de monitoreo estructural de todo el puente para poder así estar midiendo los niveles de corrosión, las deflexiones, todos los parámetros importantes, y así dependiendo de esto ver la frecuencia de inspección y todo eso. Ok, eso es una reflexión, porque uno dice, es más caro a lo mejor mandar una brigada de inspección a inspeccionar un puente que tiene 80 metros de altura en el agua, que a lo mejor colocar de una vez el monitoreo para saber si hay algo de corrosión, si se está destensando un cable, si hay un esfuerzo parásito que no tenemos contemplado. También, como bueno, las torres son bastante altas, hay todo un sistema de escaleras y elevadores también, para que con los elevadores se puedan revisar los anclajes de los cables. Ok. Hay una pregunta ya en el público, por favor. Y otra por acá, bueno. Por favor, a su izquierda. A mi izquierda, perdón. ¿Qué tal? Nombre, ocupación, lugar, fecha de nacimiento, soltero, casado. Digo ahí. Bueno, tanto el día de ayer como el día de hoy vimos que la participación de los elementos suplementarios o disipadores de energía en los puentes cada vez es mayor. Y bueno, a través de las ponencias, pues varios o todos explicaron pues un poco de ello. Sin embargo, creo que no mencionaron en ninguno de los casos el cómo podemos reducir el espectro de diseño por amortiguamiento suplementario para la reducción de las fuerzas sísmicas. No sé si el doctor Amador Terán podría explicarnos un poquito de esa parte, del cómo... Ok, aprovechando la pregunta del Amador, yo le añadiría, Amador, ¿tú crees que debemos normar la utilización de disipadores aisladores para obligar a que nuestras estructuras sean más seguras? Incluyendo lo que está comentando justamente por el espectro, que implementando estos sistemas te baja el espectro. En ciertos casos, en ciertos no, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos aspectos involucrados con esa pregunta y... Amador, acércatelo. Acerco más el micrófono. Hay muchos aspectos, hay muchos matices involucrados en esa pregunta, y entonces lo primero es que digamos que el factor de reducción por amortiguamiento pues depende mucho del tipo de terreno. La efectividad de ese amortiguamiento suplementario es una para terreno firme, y para terrenos muy blandos pues es otra. Hay cosas que además van a un nivel de profundidad en donde deberíamos cuestionarnos, por ejemplo, desde la misma representación del sismo de diseño.
Normalmente en varios países se toma un periodo de retorno que de alguna manera tiene bastante de arbitrario, y por ejemplo en México no usamos periodos de retorno fijos. En México lo que se usa es lo que se llaman ordenadas espectrales óptimas, cuyo objetivo es minimizar el costo monetario de una estructura a través de una vida útil. Entonces, digamos que ya no hablando desde el mismo factor de reducción por amortiguamiento, sino en la definición misma de lo que es un espectro de diseño, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos exclusivamente el costo monetario en un sistema estructural y lo que nosotros queremos es minimizar el costo monetario a través de un espectro de diseño, pues tendríamos una representación del sismo de diseño. Pero si nosotros incluimos dentro de ese costo el costo de ciclo de vida, el costo social, el costo ambiental, entonces curiosamente en México tendríamos un espectro de diseño diferente. Yo creo que hay cosas tan profundamente subjetivas cuando uno toma decisiones desde cuál es el sismo de diseño. El sismo de diseño debe ser algo independiente de la estructura que se diseña, o el sismo de diseño debería depender de la estructura que se diseña. Entonces, no me quiero enredar mucho con la respuesta, sí, pero digamos que no creo que valiera la pena hacer, digamos, recomendaciones específicas del uso de sistemas estructurales específicos, sino más bien recomendaciones generales, de tal manera que en un momento dado se pueda usar para cualquier sistema de control. Exactamente. Yo les doy una anécdota. Un día me preguntaron en Mexicali, después del sismo de Mexicali de hace 4 años, estábamos en la MIPTAC dando una plática de seguridad estructural y alguien, un ingeniero en la mesa, dijo: no, es que no hay que meter amortiguadores ni aisladores, son muy caros. Le dije, yo le respondí, ¿sí? ¿Se oye? Le respondí, ¿cuánto vale una vida? Dígamelo. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale? Quedó en silencio. Pero a ver, Matías, con las fotos que nos enseñaste, puedes darnos tu opinión de en Chile, ¿qué piensan? Sí, bueno, evidentemente que se hacen muchos análisis del costo de la vida a partir de ecuaciones y demás. Y yo creo que como ingenieros tiene que ser todo lo contrario. O sea, el costo de la vida que uno tiene es la responsabilidad que tiene y el esfuerzo que tiene para la optimización de los procesos o de las condiciones de diseño. Y eso yo creo que en Chile y en México, con todos los desastres que hemos tenido, es bastante claro. O sea, el esfuerzo de generar nuevos códigos, de ser responsables como sociedad, después de cada vez que hemos tenido un evento como este, creo que raya en el aspecto ético, es decir, de sentarnos en la mesa, cueste lo que cueste, para que esa lección, ese evento, nos permita mejorar. Quiero hacer un alcance solamente respecto al tema, a mi tema en relación a la rehabilitación. Muchas veces en el tema de los códigos, cuando uno avanza hacia un nuevo código, a lo mejor no hay mucha problemática en la nueva construcción, pero sin duda aquí se ha tocado el tema de la degradación y de otras condiciones, pero el hacer los mejoramientos o estos retrofitting a partir de los nuevos códigos sísmicos muchas veces es muy complejo. Y muchas veces los nuevos códigos están pensados a la nueva estructura y no están pensados para la rehabilitación de esas estructuras para que queden en los estándares y condiciones. Y ahí sí hay una reflexión que va en lo ético, es decir, hay que tratar de encontrar no solamente estas nuevas provisiones, sino que también nuevas provisiones para la rehabilitación, porque nos ha pasado que aumentamos las mesas, mejoramos los aparatos, los puntos de apoyo o los aparatos de apoyo, pero hay puentes de la década del 40, del 50, del 60, que es impracticable hacerlo y están allí. Eso es una reflexión que está haciendo el país actualmente con el sismo de septiembre, ¿no? Que estamos evaluando qué hacer con las estructuras anteriores. ¿Sí? ¿Qué factor de castigo le vamos a dar? Porque dicen, no, ya pasó el sismo del 85, ya no se va a caer. No, espérense, pues, si ya tiene daños, ahora es más vulnerable que antes, ¿no? ¿No, Amador? Sí,
Y hay una cosa que me parece muy interesante. Y luego pasamos allá a la pregunta que ya están esperando. Digo, yo soy el experto de edificios, pero visitándolos acá, me di cuenta que cuando hablan del diseño de mezclas basado en durabilidad, hablan de diseño basado en desempeño y hablan de una mezcla personalizada. Curiosamente, desde el punto de vista del diseño estructural, nos estamos moviendo exactamente en la misma dirección. Estamos abandonando o creemos que es conveniente no hacer diseños prescriptivos, sino hacer diseños personalizados que digamos que atiendan las especificidades del problema. Entonces, creo que eso es muy interesante, y en términos de un proyecto de rehabilitación, la personalización, el no estar usando recomendaciones genéricas, sino la personalización de la ingeniería es fundamental. Ok, pasamos la pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, Oscar Aguilar de Euroestudios. La pregunta es, supongo que es para cualquiera que la pueda responder, supongo que estaría más orientada al doctor Terán. Vi recientemente el tema de los Shape Memory Alloys, que son unos elementos de memoria que pudieran ser una buena opción para hablar del tema de resiliencia. Entonces, yo quería preguntar qué tan buenos son y qué tan competitivos, o si son mejores, por ejemplo, que los dispositivos de amortiguamiento, ya sean aisladores o amortiguadores, porque si ya están, se ha hablado ya mucho de ellos, y quisiera saber pues, qué tan buenas son como una opción para dar resiliencia a nuestras estructuras. ¿Quién quiere contestar? Bueno, pues estas aleaciones digamos de memoria lo que hacen es autocentrar el sistema estructural. Yo les presenté, por ejemplo, en el formato del REDI, que el diseño basado en resiliencia tiene ciertos requerimientos en cuanto a la respuesta del sistema estructural, y es fundamental que digamos, la resiliencia está basada en que el sistema estructural, una de las condiciones que se tienen que dar es que el sistema estructural se centre. Entonces, la opción de las aleaciones con memoria, pues es una de las muchas opciones que se tienen, y conforme yo decía en la mañana, yo creo que cuando uno resuelve un proyecto estructural tiene que estudiar varias alternativas. Dentro de un puente se podría hacer un análisis racional de si usar ese tipo de aleaciones lleva a una respuesta mejor, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, qué ventajas tiene contra un sistema de aislamiento, etcétera. Se puede valorar, digamos, su pertinencia, y en todo caso se puede usar, pero es una de las muchas alternativas que se tienen y que se tienen que valorar con respecto a todas las demás. Ok, pasamos a la otra pregunta, Coto. Okay. Soy Sergio Couto de K2 Ingeniería. Tengo una pregunta para Matías. Bueno, primero enhorabuena por todo lo que estáis mejorando la norma chilena, que es muy clara, y la verdad es que es un muy buen manual y muy claro y muy directo. Quería hacer una reflexión, una pregunta sobre los stoppers. Tenéis razón que hubo problemas por puentes que no tenían stoppers, se fueron al suelo, pero nosotros vemos un problema con los stoppers a la hora de calcular o diseñar, que es que si dejamos un gap muy pequeño y dimensionamos con núcleo de plomo, con neoprenos o con lo que sea, claro, si dejamos un gap muy pequeño, el puente va a chocar con el stopper ante un sismo más pequeño, entonces el comportamiento ya no es el calculado y el golpe dinámico pues es muy grande. Por contra, si dejamos un gap muy grande, pues el stopper solo funciona cuando ya el puente ha volcado. Entonces, bueno, si habéis planteado cómo valorarlo. Sí, bueno, inicialmente cuando se hacen los códigos 2010-2011, es efectivamente lo que tú planteas, es una respuesta a una emergencia, a una urgencia. Y por lo tanto, siendo muy franco, se generó una sobredimensión de estos stoppers, que en algunos casos, cuando se realizaron algunas rehabilitaciones, quedaban excesivamente, tal cual como lo planteas, muy juntos y no daba espacio al movimiento, y en otros quedaban excesivamente y generaban excesivamente espaciados y daban un efecto de impacto. La tendencia actual, y estamos trabajando con el Comité Nacional de Puentes, es ampliar un poquito la distancia, pero dejarlas como una segunda línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema, todo el mechanical outfitting funcione, pero una vez que se sobrepasan las condiciones de diseño sísmico, vamos a decir, establecidos en diseño, ahí estén ellos para hacer la detención. Eso también fue parte de la discusión en estos 3 años del puente Chacao, precisamente para el tema del viaducto. Como en el sistema de viaducto tenemos aislación sísmica,
la condición de una llave de corte era fuera, digamos, de todo sentido, salvo que se plantease como una segunda línea de defensa, es decir, para un periodo de retorno de 2.500 años, tras rotura de aparato de apoyo, existiese entonces esta idea de evitar el desmonte. Esa sería un poco la tendencia a la cual nosotros vamos ahora. Gracias. Otra pregunta, ingeniero Millanés. Sí, buenas tardes. Matías, también. La verdad es que ha sido, creo que muy interesante el ver qué medidas se toman después de ver cómo han fallado las anteriores. Y yo creo que eso es muy ilustrativo para todos los países, sobre todo con un terremoto como el de Chile. Y una de las medidas o de los criterios que creo que te he entendido es el que quería un poco aclarar. Además has hablado de un movimiento pendular, ¿no? Los puentes de los años de vigas iniciales todos llevaban riostras, si no recuerdo mal, siempre en estribos e incluso a tercios o a cuartos, ¿no? Luego ha habido un movimiento, generalmente en países, movido en países que teníamos poco sismo, de quitarlas porque es un problema de ejecución y de encarecimiento, que se ha ido, yo creo, hacia el lado contrario, de quitar todas, incluso con puentes con vigas de 2 metros de altura, que ya se es viendo que por lo menos hace falta en el estribo. Pero yo, en cambio, la duda es, una vez que se ponen en los estribos, que lo veo claro, tengo las vigas, ¿qué aportan las intermedias? Porque esas sí que son costosas de hacer. Desde el punto de vista resistente, no solamente no aportan, sino que aumentan los factores de centricidad. Aportan algo, porque yo la idea que había sacado es que con las del extremo había que volver a por las del extremo, pero no llevar el péndulo otra vez al origen. Sí. Es un tema que me interesa. Bueno, fue precisamente, es efectivo, ese fue digamos, la lógica, digamos, es cuando se quitaron, volvemos a colocarla, especialmente para, eso no lo planteé muy claro, pero para toda zonificación sísmica. Hay que explicar que al antes del 2010 sí existían estas riostras o diafragmas, pero solamente para la mayor zonificación sísmica del país. Luego se aplicó a todas. Y la discusión es precisamente hoy día respecto a eso, sobre estas riostras o diafragmas que van a los tercios. Hay una tendencia, una línea del comité que plantea que hay que mantenerlas para que trabajen como un cuerpo rígido, un cuerpo rígido completo de lo que es el tablero. Y hay otros que plantean, tal cual como bien lo planteas tú, Francisco, de eliminarlos porque en realidad hace solamente efectos para cargas puntuales, verticales, por ejemplo, de vehiculares, para una distribución de ese tipo. La discusión está abierta. Pero la pregunta es si no es suficientemente rígido un esquema basado en una losa superior, unas vigas laterales y unas riostras todas unidas. Una especie de caja. Eso yo creo que es rígido para el sismo. Como un sistema cajón. Hay algunos puentes antiguos. ¿Es que mejora algo frente a sismo poner las intermedias? Yo no lo veo. Hay puentes antiguos que son así, en el sistema cajón, vamos a decir. No de viga cajón, sino que sistemas de cajones, visto como un emparrillado, si uno quiere. Hay un grupo que estamos trabajando en esa línea, a ver si es que podemos avanzar en ello. Quisiera cambiar un poquito el tema. Alex, ¿es going well, Alex? Aquí está el director general de conservación de carreteras, ¿sí? Y el ejemplo que tú nos diste del control del peso vehicular, los puentes en Eslovenia. Aquí en México sufrimos mucho de que los trailers, en lugar de 70 toneladas, que es la capacidad, ya pasan de 100, 110, que se ha medido. O sea, tú diste una lección en tu presentación de que el control del peso vehicular en los puentes ahorra mucho dinero, ¿no? ¿Sí? ¿Qué recomendarías a México hacer para evitar esto? Justamente la reparación y los colapsos de estructuras por exceso de peso, pues, cuesta mucho dinero al país y tenemos que controlar. Entonces, ¿qué recomiendas a México? ¿Es tu sistema? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, el Motion, no sé qué. Igual Scott nos hablaba de la super heavy, no me acuerdo cuál era la nomenclatura del supercamión super pesado, ¿no? A ver, Alex. Well, some kind of control is definitely needed because as soon as various countries started to apply or weigh motion or any other control of the weights, the overloading dropped, and this is key. And the second thing is you have to know what you have on the roads, because otherwise
you either exaggerate with safety or you have problems, because you have extreme cases which are there. If you don't control them, they will be there. What we observe is that usually the major problem are some local vehicles. So not long distance transport, but those who go from one quarry to a construction site or agricultural products or things like that. So these should be somehow prevented. For example, in Slovenia we have the practice now that in addition to the very thorough weigh motion campaign, which covers almost all network, we also, I didn't mention during my presentation that weigh motion is not enough to fine the offenders. So you still need a police, you still need static weighing for that. I mean, there are very few examples where they try to avoid that. But in principle, you still need static weighing, and they still, I mean, they have to be there, otherwise nothing will change. And of course, it takes time, it takes money, but it pays back very quickly. Yo creo que hay un ejemplo de esta instrumentación que hicieron, y poner las multas a los transportistas para que paguen el sistema, incluso va a ser hasta rentable. ¿Quién en la Ciudad de México no rebasa la velocidad y paga su multa? Ya están siendo millonarios ahí en la Ciudad de México, la concesionaria de las fotomultas, ¿no? Sí, pero lo que digo es, los transportistas pues, lo que quieren es que les cueste la tonelada de transporte lo menos posible, aunque le cueste más al país. Esa es una pregunta que siempre nos hacemos y que no hacemos, ¿no? Sí, eso es indudable. Gracias. ¿Tú tienes alguna opinión, Scott, sobre la Super Heavy, la carga que está cambiando en Estados Unidos, la que nos enseñaste en tu presentación? ¿Está permitida? ¿Dónde va a parar? Certainly in the United States we have what we call mega loads or super loads, but we typically permit those, and so they may be 400, 500,000 pounds or even higher when they're moving equipment, but those are done with peer analysis. But the stuff I was showing were legal loads, so those tight compact vehicles are legal loads for concrete and gravel hauling and that type of thing, and that's what we were trying to analyze against those. Okay. Okay, Alex. Yeah, these are legal loads, as you said, but usually when they ask for permits, they ask for certain permit for certain load. And what we observe is that when we control it with weigh motion, they are quite often over that load which was permitted. So again, we are at the same type of a problem than before. The problem is that, I don't know how it's in the US and in the other countries, but in Europe this number of permit loads is increasing all the time, because this is recognized as an efficient tool to carry more. And this can start causing problems. One additional comment, and we in the United States have noticed the same thing that Alesh points out with the increased weights. Congress and a lot of are trying to increase the weights on it. And so what we've been trying to say is that it wears and tears on our bridges very high. So we're trying to get some discussion going with Congress on the additional weights wearing on our bridges too soon. So there's funding issues there too. Okay, thank you, Scott. Thank you, Alex. Andrés Torres. A mí me sorprendió tu comentario que dijiste, hay que ponerle más concreto y menos acero, es más caro. Bueno, hay unos límites, ¿no? En resistencia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que invertir primero en durabilidad, como lo está haciendo aquí el gobierno de Campeche, y lo va a hacer, y lo sigue haciendo, con la experiencia de que el puente de la Unidad, estamos desechando, ¿qué edad tenía el puente de la Unidad anterior? ¿40 años? Va a cumplir 36 años, un puente de 3 kilómetros y ya lo vamos a tirar a la basura. Bueno, esa es una buena lección, ¿eh? Estamos hablando de durabilidades de 100 años, el Chacao 100 años, el Panamá 100 años de durabilidad. Tenemos un puente en México que a los 35 años esa inversión ya lo estamos abandonando.
¿Por qué? Porque lo dejamos morir, simple y sencillamente. Entonces, Andrés, ¿qué tenemos que hacer? La inversión en durabilidad es mucho más barata que la reparación, el mantenimiento y la destrucción de un puente, ¿no? Sí, realmente aquí el tema es el costo de vida, ¿no? El costo del ciclo de vida, ¿no? Si uno invierte más en la estructura al principio, obviamente es más costosa en este proceso de construcción, pero después ese costo se va redituando con el tiempo, porque vas ganando tu recurso que en lugar de colocarlo en una estructura con problemas de durabilidad, lo pones a nuevas estructuras, ahí está ganando todo el país, ¿no? El tema de el que si usemos más cemento o usemos menos cemento, hubo inclusive una plática después de la mía que comentaba que hay que ponerle menos cemento, yo decía que más cemento. Al final realmente aquí no es tanto el ponerle más o menos al material, sino saber que el material que te venden es de una calidad que tú puedes controlar y no es una marca que te define un tipo de concreto durable y que solo esa empresa te lo puede vender. Todos nosotros como ingenieros en construcción, que sabemos de tecnología del concreto, podemos hacer nuestras propias mezclas que sean durables y no depender de marcas que luego no sabemos si realmente van a cumplir esa durabilidad que se están proponiendo originalmente, ¿no? Entonces eso de utilizar ceniza volante o microsílica, que son productos de, pues vamos a llamar de segundo medio, ¿sí? Porque es un byproduct, que aunque son algunas más costosas que el cemento, otras no, esas sabemos que pueden funcionar, pero si tu material base, que es el cemento, no sabes qué es lo que tiene realmente adentro, pues no vas a conocer cuál va a ser el comportamiento final. Tienes que estar haciendo pruebas, de intentos, de prueba y error, pero si ese material base te lo van cambiando de lote a lote, pues tampoco vas a estar todos los días en tu obra haciendo una prueba de permeabilidad, de resistividad, para ver si tu concreto va a continuar trabajando de manera adecuada, ¿no? Entonces sí hay otros, comentaron otros cementos carbonatados, lo que la doctora Angélica comentó, que qué le va a pasar a la varilla si vas a usar un concreto carbonatado, y los pHs que entran de por medio podrían generar ahora no problemas al concreto, sino a la varilla que está dentro. Entonces todo esto no es nuevo, se ha estado estudiando ya por más de 30, 40 años el tema de durabilidad, esto de los cementos alcalinos, que se utilizan productos alcalinos como la sosa cáustica para activarlo y le quitas el clinker. También se ha estudiado y se ha visto que a 20, 25, 30 años vuelve a estar otra vez un material no protege completamente el acero, inicia la corrosión. O sea, hay una infinidad de temas que podemos hablar solo de durabilidad para tratar de tener estructuras más durables, que no implica gastar más dinero en la reparación, que esto también implica ponerle más cemento a la obra. Si tú le quitas cemento al inicio, como se está planteando ahora, el clinker, cuando la reparas, tienes que ponerle más cemento otra vez. Entonces lo que ahorraste de cemento al inicio lo vuelves a poner en la rehabilitación, ¿no? Pues ahí tiene una chamba muy importante el MT, de normatizar en México la utilización de esos concretos, las especificaciones de durabilidad, y que todos los constructores se obliguen a respetarla, ¿sí? ¿Cómo fijas una política de durabilidad si no la normatizas, si no la fijas en los contratos? ¿Cómo la fijas si das una garantía de un solo año de vicios ocultos, que es en México, y no la decenal, que es en Europa? Hablamos de vidas de 100 años. ¿Qué garantía va a dar el constructor en el puente de Panamá, Gloribel? ¿Qué garantía? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que se tomó en cuenta a la hora del diseño, sobre todo de la mezcla, todo esto, pero sí es algo que mucho tendrá que ver el mantenimiento, la inspección que se dé, porque de nada sirve que se haya diseñado, pero si no se mantiene ni se inspecciona de la manera correcta, no se va a poder llegar a esa vida útil. Así que
gran parte la tendremos nosotros operando el canal para garantizar, supongo, que también esa vida útil se logre. El viaducto de Milló, que nos habló Vincent, tiene una garantía, creo que los tirantes tienen una garantía de 100 años, igual que los tirantes de Panamá, de vida útil. Y creo que la firman, no estoy seguro, pero creo que se firma. Pero yo hago otra pregunta a Jacobsen y a Borren, que nos enseñaron, no sé, yo quiero ya ir a Noruega a ver todos esos proyectos que nos enseñó Borren, ¿no? Pero ¿dónde vamos a parar? Wow, un puente de 3 kilómetros, 1,5 kilómetros, lo que nos enseñó Vincent sobre el Bósforo, el Milló. ¿Dónde va a parar la tecnología? Los claros, hablamos de atirantados que ya rompen récords, el Bósforo es récord del mundo. Tú nos comentabas, Eben, de que es el segundo, el Chacao. ¿Y a dónde va a ir el claro? 1,500 metros. ¿Tienen proyectos de 2,000 metros o no? ¿A dónde va a llegar la tecnología? Los nuevos diseños, los cables. Hablamos ya de que va a haber cables de suspensión de fibra de carbono, tirantes de fibra de carbono, incorroíbles. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Y luego cedo la palabra a Borren para que nos platique de qué está pasando en Noruega, tantos proyectos. Están muy ricos ustedes para hacer tantos proyectos. Mucho petróleo, no, ya sé, mucho salmón, ¿sí? Pero bueno, a ver. Well, with regards to span width and main cable strength and so on, you know that Chinese and Korean has increased the breaking strength of main cables up to more than 2,000 megapascal. However, I don't think, today the world record is just below 2,000 meter. 2022, the new Kanakali Bridge will open, which will be 2,023 meter main span. But, you know, there is a bridge in Italy that's fully designed for 3,300 meter. So if Berlusconi comes back, maybe it will be realized. But I think longer than that, I don't think so. But it's, of course, feasible. It's just a lack of money in the Italian government. So, but yeah, I think it will be bridges like that. Yes, our feasibility study about the Sognefjord Bridge, they said there was no problem for a bridge with a span length of 3,700. 4-lane with a divided main deck. Ok. Bueno, pues digo, estamos comprometiendo aquí a Marcelo y a Matías y a Sven para que una comisión mexicana vaya y visite el puente Chacao. No sé cuándo vaya, pero ya nos lo tienen comprometido, ¿eh? Bueno, gracias por la oportunidad, Luis, de decir la invitación. La recibimos y tenemos la instancia el 2020 para el tercer Congreso de Puentes. Es una invitación totalmente abierta y sin duda que en esa oportunidad, y ahí con el apoyo de Sven, por favor, Sven, el 2020 ya vamos a tener construido gran parte del proyecto y sin duda vamos a tener una visita a la estructura. Así que quedan cordialmente invitados. Son 600, ¿eh? Bueno, con una cuota. Pero bueno, sí. Pero siempre es interesante ver la obra en situ, ¿no? Para ver esas tecnologías. A ver, ¿no hay otra pregunta por ahí? Porque aquí están acaparando la palabra los expositores. ¿Sí? No sé cómo estamos en tiempo. Ahí viene una pregunta. Bueno, yo tengo varias, pero pues, a ver si hay oportunidad. Sí,
Para el caso del puente de la Unidad, hubo una especificación por durabilidad, y si la planta de concreto tiene que estar cerca de la obra, hay alguna protección para el agregado, porque la brisa del mar trae cloruro, y cuando se haga el concreto pues ya va a llevar ahí el veneno, ¿no? Quería preguntar eso. No sé si formulo todas las preguntas o voy una por una. Bueno, en el caso del puente de la Unidad, estamos ya considerando este factor de durabilidad. Al día de hoy estamos haciendo esos análisis y tenemos ese acompañamiento permanente que será hasta el final del puente, donde estamos haciendo esa revisión constante de la permeabilidad, de la durabilidad de las mezclas, para precisamente que no suceda lo que se comentaba hace rato. Queremos un puente que nos dure por lo menos 70 años, por lo menos. Entonces sí se está considerando, y es una parte importante de los trabajos de asesoramiento que tenemos con el Gobierno del Estado para que esto llegue a buen término. ¿Cuáles son los parámetros de durabilidad que están considerando? Bueno, aquí yo diría que tendría que apoyarme en nuestro experto, porque como arquitecto tengo mis limitaciones técnicas de la ingeniería. Entonces sí le pediría al doctor Alberto Patrón que nos pudiera explicar con todo lujo de detalle de qué se trata para complementar la respuesta. Sí, se lo pregunto porque la siguiente pregunta está relacionada a esa. Sí. Sí, mire, yo tuve la suerte de ser el proyectista del puente de la Unidad. Los parámetros de durabilidad que estamos viendo, finalmente nos inspiramos mucho en lo que se hizo en el puente de Progreso en Mérida, con todo el seguimiento que se dio ahí para la durabilidad, que fue una gestión bastante exitosa de lo que se hizo. Y finalmente lo que estamos haciendo es cuidando la penetración del ion cloruro. Es la prueba que estamos haciendo a todo lo largo de la construcción. Estamos haciendo pruebas, y como lo dijo Andrés, estamos haciendo pruebas sobre las mezclas y aparte sobre corazones que extraemos directamente de lo que se aplica en obra. Y con eso vamos monitoreando la calidad de los concretos. Inclusive los resultados de estas pruebas ya nos obligaron a cambiar la formulación del concreto que estábamos originalmente teniendo para usar un concreto de mayor capacidad y con menor permeabilidad a los cloruros. Y aprovecho la ocasión que hay muchos funcionarios aquí reunidos que a veces como proyectistas de puentes a veces tratamos de todo nos fijamos únicamente en resistencia, cuando la resistencia no es el único parámetro. Como lo hemos mencionado a lo largo del día, entre más resistencia tengamos, ganamos muchas otras cosas, como es durabilidad. Entonces no necesariamente en una losa tenemos que poner un concreto de 250, sino realmente necesitamos un concreto más compacto, y si ese concreto tiene 500, qué bueno, como lo dijimos, eso nos va a permitir hacer economías a largo plazo. Muy bien. Otra pregunta es para todo el panel. Dado que hay una garantía de 100 años en algunos puentes, 75, y en general en el concreto, la receta por durabilidad es una prescripción. La dificultad viene a ser la comprobación si la receta efectivamente funcionó después del año del tiempo de vida. ¿Cómo le hacemos? A ver, la pregunta va hacia el tema de... ahí cerramos. Una obra se especifica para que sea durable. A ver, me voy a parar para que me vean por acá, porque esta cosa me... Es yucateco, ¿eh? Sí, además, bailo jarana, realmente lo que se necesita se da un desempeño. El desempeño que regularmente se da es la primera rápida de cloruros, que es la más usada en Europa y en Estados Unidos. Pero nosotros estamos tratando de hacer una prueba más sencilla, que es la de resistividad eléctrica. Y durante estos 4 o 5 años de la construcción de la obra del viaducto, hemos hecho pruebas al mismo concreto de resistividad de primera rápida de cloruros, de tal manera que tenemos correlaciones empíricas entre ambos datos, para que si podemos dar el desempeño por primera rápida de cloruros, podamos dar el desempeño por resistividad sin que haya pleito entre los dos, que a veces pasa. Hay especificaciones que dan
una permeabilidad rápida de cloruros, pero te dicen que, por ejemplo, le voy a dar un valor de 2000, pero debe tener una resistencia de 30 megapascales a 28 días. Así hemos visto especificaciones en proyectos reales, en donde hay esas incongruencias en la especificación. Entonces, para que puedas tú dar más de una especificación, debes de tener la correlación entre ambas, para que no metas la pata, no la riegues, como decimos por acá, ¿no? Entonces, realmente aquí, en este caso del puente de la unidad, también se está buscando esa compatibilidad. Se están haciendo pruebas de permeabilidad rápida de cloruros, de resistividad eléctrica, y a los concretos nuevos y a los concretos de la primera etapa se estarán extrayendo corazones para hacer también esas mismas pruebas. Y si se necesita, al ver que los concretos no están cumpliendo ese desempeño, que se debe de realizar para mejorar el desempeño de algo que ya está construido. Entonces es lo que actualmente se está haciendo, no solo en el nuevo puente de la unidad, también se planteó en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se daban especificaciones de un concreto que tú le podías poner de todo, según la lista de las especificaciones que existían en este proyecto, que podías ponerle microsílica, metacaolín, que le puedes meter ceniza volante, aditivos químicos, pero obviamente no te dan una receta porque es desempeño lo que te dan. Entonces tú como constructor te tienes que asesorar con gente que hace concretos, gente que fabrica cementos para llegar a ese desempeño de tanta resistividad o de tanta permeabilidad rápida de cloruros, para que así puedas saber en función de las calidades, o bueno, no calidad, sino desempeño de tu cemento, de tu adición química, de tu agregado, porque igual el agregado tienes que estar buscando bancos que te puedan dar la producción suficiente y la calidad de ese desempeño que te están pidiendo la especificación. Entonces ahora se está proponiendo la nueva normativa mexicana de diseño de concreto por durabilidad, que está por salir ya en este año, esas condiciones que tú como dueño de la obra necesitas tener un grupo multidisciplinario que te ayude a obtener el desempeño que está pidiendo la especificación. Ok, pues gracias, ahí ya. Ya, no le puedo preguntar una a Amador, nada más la última. Amador. A ver, última, Amador. Bueno, perdón. Amador. Sí, es que, comentaban hace rato de los concretos de alta resistencia, los de 80 megapascales, pero sísmicamente, pues, se ha visto últimamente que no es tan conveniente por la fragilidad y la poca ductilidad. Y en este caso, bueno, la mayoría de los puentes son refuerzos concretos de muy alta resistencia, ¿no? ¿Cómo influye esta circunstancia de la ductilidad de los concretos de super alta resistencia? Ya la CNTC del DF desde hace tiempo incluyen un tope máximo. O sea, comenzamos muy emocionados con los 500 y dijimos 700 para ahorrar acero, pero después hubo que regresar, ¿no? Quisiera tu comentario al respecto. Sí, yo creo que regresando mucho al tema de la ingeniería personalizada, etcétera, en un sistema estructural tiene que haber una jerarquía muy clara de qué elementos van a desarrollar el comportamiento no lineal, qué elementos van a desarrollar comportamiento plástico, qué elementos se pueden dañar y qué elementos no. Entonces, si yo en una estructura tengo puros elementos con ese tipo de concreto, pues seguramente que la estructura no va a comportarse del todo bien. Pero si entre esos elementos yo ubico fusibles y yo hago la ingeniería de tal manera de promover que el daño no se concentre en los elementos con el F'C alto, sino en puntos específicos del sistema estructural que incluso puedan ser reemplazados, como es el concepto del diseño basado en resiliencia, entonces yo puedo lograr a partir de la mezcla de ciertos materiales un comportamiento muy dúctil. Yo puedo tener un sistema esencialmente no dúctil, pero de él no espero comportamiento no lineal. A ese lo complemento con una serie de elementos dúctiles ubicados de una forma racional, diseñados de tal manera que el daño se concentre en ellos primero, y entonces yo puedo lograr este tipo de comportamientos.
Por ejemplo, un ejemplo muy específico. Uno podría aislar estructuras prefabricadas. Si yo, a partir del sistema de aislamiento, controlo adecuadamente la respuesta del sistema prefabricado, pues yo no necesito una ductilidad muy alta del sistema prefabricado. Entonces, yo creo que se puede incorporar todos los avances tecnológicos siempre y cuando haya una conceptualización adecuada. Coincido mucho con el comentario último. Se establecen criterios de desempeño y yo tengo muchas alternativas para satisfacer ese desempeño. Y ahí viene lo bonito del problema, porque si tengo la capacidad de hacer una evaluación razonablemente rápida de las diferentes alternativas, pues voy a optimizar la solución que yo estoy dando. Entonces, yo creo que se pueden usar todo tipo de materiales, siempre y cuando haya una ingeniería personalizada para ese sistema estructural que permita hacer que los materiales trabajen conforme a sus ventajas y no conforme a sus ventajas, y que se complementen sus diferentes propiedades. Okay. Gracias, Amador. Y con esto cerramos. Entonces, demos un aplauso, por favor, a todos nuestros expositores. Y tomamos la foto, Eduardo, la foto aquí de los... La foto de los ponentes del día, por favor. De la tarde. Por favor, no se retiren ahorita en cuestión de 1 minuto, después de que tomen la foto, se hace un pequeño cambio de escenario muy rápidamente, y mientras se hace eso, del cambio de escenario, nos van a presentar una información muy valiosa e importante. Entonces, va a haber aquí un cambio, bajan las personas que estuvieron en el foro de discusión y le pedimos